Saludos amigos, amigas. Ya estamos en la franja de consultorios de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410, amplitud modulada, y las estaciones FM de ese sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, les damos una cordial bienvenida. La invitación para que nos acompañen y estén con nosotros en desarrollo de nuestra propuesta, que en este caso, desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad, abordamos con el ciclo de la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. En el instituto nos acompaña Juliet Guevara. Nuestro coordinador académico es Adrián Restrepo Parra. La operación sonora es con William González. Mi nombre es Alexandre Otálvaro Villada. Dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía. Una cordial invitación para que nos acompañen y sean parte del desarrollo de nuestra propuesta. Estamos ya en el cierre del ciclo, programa número 10, y por supuesto en instantes con el profesor Adrián, pues, detalles de lo que tendremos hoy, nuestro invitado y por supuesto la invitación para que nos acompañen. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestro ciclo, la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra, quien saludamos hasta ahora. Profe Adrián, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander, público de la emisora y de las redes que nos han seguido en este ciclo, pues muy bien, muy satisfecho de llegar a este último programa del ciclo La marihuana más allá de la guerra contra las drogas. A usted gracias por acompañarnos y por supuesto para nosotros un placer contar con nuestro invitado, quien nos acompaña y por supuesto pues nos va a servir para cerrar el ciclo, lo que ha representado y por supuesto para conversar de detalles importantes alrededor de esta temática. Profesor Diego Silva, a quien saludamos hasta ahora. Profesor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alexander? ¿Qué tal, Adrián? Gracias por la invitación. Profesor Adrián, ¿qué vamos a encontrar con nuestro invitado hoy? Pues nuevamente agradecerle al profesor Diego Silva Forné por participar de este ciclo. Invitamos al profesor Diego Silva porque en el contexto general del ciclo del programa, que nos hemos centrado en analizar la situación de Colombia con respecto a las políticas de drogas que existente con su carácter de prohibición y de guerra contra las drogas, nos ha posibilitado ver distintas dimensiones de lo que está pasando en el país, en el caso concreto del cannabis, que ya desde el 2015 aparece legalizado en términos medicinales y que recientemente pues han llegado al Congreso de la República una serie de proyectos con la idea de avanzar en la legalización de la marihuana de uso adulto. De hecho, el penúltimo programa de esta emisión es justamente con el representante a la Cámara, Carlos Ardila, que es uno de los promotores de uno de los proyectos de ley que apunta a reformar el artículo 49 de la Constitución sobre el derecho a la salud, porque pues en la cruzada prohibicionista uno de los gobiernos hizo una reforma constitucional para prohibir el porte y consumo de estupefacientes. Entonces, en el escenario de la legalización de la marihuana de uso adulto, se hace necesario hacer esa reforma constitucional y hecho eso, pues poder avanzar legislativamente en un modelo de legalización de la marihuana, que de hecho ya hay un proyecto que están dando en el Senado de la República en ese sentido, sobre la idea de avanzar en lo que sería ese modelo para el país. Teniendo esto como presente, pues es muy importante que Colombia, y en este caso en lo que ha sido este ciclo radial, pues mirar lo que se está discutiendo en Colombia, lo que pasa en Colombia, compartiendo también la experiencia de otros países, porque como lo hemos señalado en distintas oportunidades, pues Colombia no es el primer país que está pensando un modelo de legalización de algunas drogas, en este caso concreto de la marihuana, y como ha sido muy conocido y sonado a nivel mundial y especialmente para la región nuestra en Sudamérica, pues Uruguay ya dio un paso en ese sentido y nos parece muy importante pues ir haciendo como el cierre del ciclo, no solamente con el análisis de lo que pasa en Colombia, sino que se hace muy importante para precisar justamente cómo estamos en el tablero mundial y qué es lo que está pasando acá, pues tener la posibilidad de mirar qué han pasado en otros países, en este caso en Uruguay. Por lo mismo, vuelvo a insistir, muchas gracias al profesor Diego Silva, que es abogado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay,
doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz y docente de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, que también ha tenido la posibilidad de participar en estos temas de política de drogas y por supuesto conoce muy bien lo que está pasando en el mundo y particularmente en Uruguay. Entonces, Alexander y público, pues por eso la importancia de la charla de hoy con el profesor Diego Silva Forné. Claro, y por supuesto, lo último que se nos recordaba de él, Uruguay, pues ya de por sí tenemos grandes temáticas y aportes frente a lo que viene sucediendo o podría suceder en nuestro país, obviamente con los matices y con las diferencias que hay que plantear. Entonces, profe, comencemos la conversación. ¿Cuál sería ese tema puntual de contexto para el desarrollo de este programa de hoy? Sí, yo creo que en aras de ilustrar a nuestro público, profe Diego Silva, yo creo que sería importante que hagamos como un recuento de lo que ha sido y es la situación en Uruguay. Yo empezaría con la pregunta, cuando se piensa en legalizar la marihuana de uso adulto en Uruguay, ¿cuál fue el problema o los problemas que querían resolver? Se lo señalo porque acá en Colombia el problema central que se nos está presentando son las violencias y la idea de poder alcanzar la paz, según el actual gobierno, incluso una paz total. Por esa vía nos gustaría saber, cuando ustedes emprendieron el camino de legalizar, cuál era el problema, los problemas que querían resolver con esa medida. Bien, gracias, Adrián. Antes que nada, creo que tenemos que partir de la base de que los problemas en cada uno de los países de nuestra región son bien diferentes. Entonces, un poco las soluciones que se van adoptando, que se pueden adoptar, tienen que ver un poco tanto con la problemática que se está viviendo en cada uno de ellos, así luego con el posicionamiento de su clase política, porque para resolver estos problemas o para introducir cambios en el status quo se necesitan iniciativas legislativas o modificaciones de la normativa. Y para eso se precisan votos, para eso las fuerzas políticas tienen que estar convencidas de que ese es un camino a seguir. En Uruguay, la regulación del cannabis psicoactivo, la regulación de la marihuana, era un tema que venía siendo reclamado desde hacía bastantes años por los grupos de consumidores de cannabis, ¿no? Grupos de activistas que todos los años hacían manifestaciones pacíficas reclamando que legislativamente se les brindara la posibilidad de acceder lícitamente a la sustancia que deseaban consumir. Porque claro, se da la paradoja, o no tanto, de que el consumo de sustancias psicoactivas es una actividad lícita en Uruguay. Sin embargo, el acceso a esas sustancias no contaba con canales lícitos. Entonces, ese fue el camino inicial. Originariamente, en Uruguay, estos grupos de activistas fueron orientándose hacia propuestas que tuvieran que ver con el autocultivo, algo que ya sucede en varias partes del mundo. Esto es, que aquellas personas que consumen cannabis para sus usos adultos tuvieran la posibilidad de cultivar y cosechar sus propias plantas. No es una solución novedosa, por lo que ya sabemos que existe en otras partes del mundo, como por ejemplo los clubes canábicos en España, que han tenido un derrotero bastante irregular, la situación en algunos estados norteamericanos. Pero bueno, en definitiva, va a haber que esperar hasta el año 2010, luego de por lo menos 10 o 15 años de, yo diría, de activismo, de conversaciones entre los consumidores de cannabis y sobre todo las juventudes de los partidos políticos, porque aparte tenemos que tener en cuenta que la marihuana es la droga ilegal más consumida en el mundo, también la más consumida en Uruguay. Y aparte que es la droga blanda por excelencia, es una planta cuyas sustancias psicoactivas no existe en el mundo ningún registro que alguna persona haya muerto por sobredosis por consumo de la planta de marihuana.
Esto hace que, siendo una droga blanda por excelencia y siendo la más consumida en el mundo y en los países de nuestra región, como que se hacía más fácil este camino. En 2010, entonces, legislativamente, se plantea un proyecto de ley dirigido al autocultivo de marihuana. Este proyecto de ley lo acompañaron legisladores de varios partidos políticos, tanto en el gobierno como partidos de la oposición. Sin embargo, luego del primer año de que este proyecto se comenzara a discutir y había tomado estado parlamentario, a raíz de cuestiones internas, de política interna del Uruguay, en ese momento la administración de José Mujica, en el año siguiente, en el año 2011, el gobierno plantea como iniciativa que sea el Estado quien regule el mercado de la marihuana. Esto no significa que el Estado se vaya a hacer cargo del cultivo, de la producción de marihuana, pero sí que regule distintas vías de acceso lícito a la marihuana. Entonces, respondiendo a la pregunta del profesor Restrepo, yo diría, tenemos por una parte esta situación de que paulatinamente el consumo lúdico o el consumo adulto de marihuana se había naturalizado sobre todo entre la población joven. Y luego también que se planteaba distintas facetas de beneficios de la regulación. Uno, la posibilidad de acceder a un producto fitosanitariamente controlado y no al cannabis prensado clandestino que venía adulterado, contaminado, deteriorado, etc. Otro, la posibilidad de, regulado ese mercado, por lo menos en relación a esta planta, se quitaba ese negocio de manos del crimen organizado, de manos del narcotráfico. Entonces, un poco esos fueron los argumentos que se tuvieron en cuenta al momento de aprobar la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana en Uruguay. Pero básicamente, yo creo que desde el punto de vista de la población, lo que se advertía era un paulatino reconocimiento de una situación de hecho, y aparte, tener bien en claro que en relación con la marihuana no existía criminalidad violenta. Entonces, esto también como que facilitó el tránsito legislativo. No sé si eso da un poco respuesta a tu pregunta. Sí, profe Diego, y en efecto, por lo que usted señala, es importante tener presente los contextos específicos de cada país y las problemáticas que se intentan atender, y por lo mismo también los alcances del modelo del cual hablaremos ahora. Yo quisiera hacer una pregunta en este mismo sentido de lo que puede ser considerado el problema a resolver, porque con el giro que impulsaron ustedes en Uruguay, también se discutió o quedó en discusión el enfoque de la política de drogas que ha acompañado tradicionalmente el accionar del Estado. Usted ha sido muy crítico con la idea del Estado paternalista en casos como estos de política de drogas. ¿Cuáles son los riesgos de ese Estado paternalista y cuáles serían como los problemas del enfoque de política de drogas que ustedes encontraron en Uruguay antes de hacer la regulación? Bueno, lo que sucede es que Uruguay tradicionalmente venía siguiendo las políticas de drogas emanadas de los órganos de Naciones Unidas y sobre todo las políticas canalizadas por Estados Unidos a través de la CICAD, del órgano de la OEA que se dedica al tema drogas. O sea que históricamente Uruguay estaba alineado con la política norteamericana. Pero claro, desde 2005, a partir de 2005, Uruguay comienza a ser gobernado por una coalición de partidos de izquierda y entonces comienza un cambio de eje en la discusión. Que sin embargo hay que reconocer que ese cambio de eje de la discusión no comenzó en el gobierno de la izquierda, sino que había comenzado ya en el periodo anterior, durante la administración anterior, era un gobierno de neto corte liberal,
También desde esa perspectiva liberal se entendía que no le correspondía al Estado inmiscuirse en la salud privada de las personas, que la política prohibicionista no había dado ningún resultado tangible, sino que por el contrario había sido un fracaso estrepitoso, provocaba no solo una enorme sangría en violencia y en vidas humanas, sino también en recursos que bien podrían dedicarse a educación, salud pública y prevención. Y entonces fue a partir de ese momento que el gobierno uruguayo en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas empezó a plantear la necesidad de un cambio en la visión de los temas vinculados a las drogas, pasar a una perspectiva de derechos humanos, o sea, respetuosa de los derechos humanos. Y este enfoque continuó o se acentuó desde 2005 con el advenimiento de la izquierda al gobierno, en el cual planteó que no se podía disociar el tema de las drogas del tema de los derechos humanos, precisamente porque el modelo prohibicionista es un modelo que colide directamente con nuestras normas constitucionales, las de todos nuestros países, porque violenta principios tan importantes y tan caros a la democracia como la dignidad de la persona humana, la autonomía personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la búsqueda de la felicidad, que inclusive está en la Carta Fundacional de los Estados Unidos. Eso fue entonces lo que empezó a cobrar, a salir a la discusión pública. Pero tampoco nos olvidemos que durante la administración Obama, durante la primera administración Obama, es que en The Wall Street Journal sale aquel recordado artículo de prensa firmado por Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Sevillo, indicando o señalando que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso estrepitoso y lo que se requiere es un enfoque en relación con el tema sanitario que abandone el punitivismo y que se centre en políticas de reducción de riesgos y daños. Esto también configuró un viraje muy importante desde el punto de la política internacional, pues era la primera vez que ex primeros mandatarios de países de la región planteaban la necesidad de abandonar el modelo prohibicionista. Creo que eso un poco son cuestiones que han tenido que ver en esto. Profe Diego Silva, usted bien señala ese alejamiento del gobierno del momento de los lineamientos de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones trajo en la práctica para el gobierno? Lo digo por lo siguiente, porque cada vez que se habla de una posibilidad de cambio, casi, al menos por lo menos en la situación de Colombia, los gobiernos de turno, los más liberales, incluido el actual que se puede considerar de signo de izquierda, señalan que se requiere que haya un cambio del orden internacional o que se pacte internacionalmente. Y en el caso de Colombia no solamente se dice eso de las convenciones, sino que se piensa inmediatamente en Estados Unidos porque es un país que tiene mucha influencia en Colombia. De hecho, ahorita se conmemoraron 200 años de relaciones diplomáticas. Esa tensión que vivió Uruguay sobre las sanciones que podría recibir, ¿en qué se concretaron finalmente? ¿Si fueron sancionados o qué se hizo para evitar sanciones de tipo internacional? Bueno, es que en realidad no se vivió ninguna tensión porque no existía la posibilidad de ninguna sanción. Porque si algún Estado de Naciones Unidas, si algún país tendría que haber sido sancionado por incumplir las convenciones de drogas, el primero tendría que haber sido Estados Unidos. Pues Estados Unidos ya en el año 2012, 2 de sus estados, por sendos referéndum, habían aprobado el uso adulto del cannabis psicoactivo para todo el territorio de sus estados. Y ya en esa época, alrededor de 15 estados tenían regulados los usos medicinales y terapéuticos del cannabis, que si bien está permitido en las convenciones, la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ha sido siempre muy crítico con los mecanismos que se han utilizado para implementar esos usos. Entonces, ni existía, ni existió, ni existirá ningún riesgo de sanciones ni de ningún tipo de incumplimiento o consecuencia de incumplimiento de ningún tratado en relación con la regulación de la marihuana. Primero porque
los Estados Unidos son los principales incumplidores en ese sentido, si es que consideramos que existe un incumplimiento. En segundo lugar, hoy tenemos un país del G7, como es Canadá, una de las principales potencias del mundo, que ya ha regulado la marihuana para todos sus usos, con lo cual cualquier consecuencia, desde el punto de vista político, económico, es absolutamente imposible que suceda. En tercer lugar, durante el proceso uruguayo, el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, que es un órgano que depende del ECOSOC, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, lo que hizo fue numerosas declaraciones criticando el proceso que se estaba viviendo en Uruguay, que no se estaban cumpliendo los tratados. Pero vamos a ver, la JIFE nunca ha impuesto sanciones a ningún país del mundo por ningún motivo. Pues la única posibilidad que tiene la JIFE de sancionar a algún país por desviarse a su juicio de lo que entiende son la aplicación correcta de los tratados sería impedir a ese país importar o exportar las sustancias psicoactivas contenidas en las listas de las convenciones. Y esto no ha sucedido nunca. Desde luego que era imposible aplicar ese tipo de sanción en Uruguay porque primero tendría que haberse sancionado los Estados Unidos. Y en Naciones Unidas es imposible que se sancione a los Estados Unidos por nada. O sea que riesgo absolutamente ninguno. Y en segundo lugar, yo dudo mucho que pueda decirse que la regulación de la marihuana colida o constituye una violación de las convenciones de Naciones Unidas sobre las drogas. Y esto porque en las tres convenciones siempre existe una cláusula, una válvula de escape, en la cual mencione que las medidas que los Estados miembros adoptarán para el cumplimiento del mandato convencional, etcétera, etcétera, siempre se hará a reserva de los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y de sus normas constitucionales. Eso quiere decir que allí hay, digamos, un paraguas importante para que los Estados miembros de Naciones Unidas puedan esgrimir con argumentos más que evidentes en vista del fracaso del prohibicionismo, que están aplicando sus normas constitucionales al regular las sustancias psicoactivas y dejar que éstas estén manejadas por el crimen organizado. Lo mismo, en sentido similar, si esta interpretación no se acepta, sí lo que es indudable y es reconocido a nivel de la comunidad internacional es que las convenciones internacionales de derechos humanos tienen jerarquía superior a las demás convenciones. Las convenciones internacionales de derechos humanos en general se consideran que son normas de ius cogens internacional. Esto quiere decir que si eventualmente se dijese que hubiese algún tipo de incumplimiento de las convenciones de drogas, si el Estado parte invocara el cumplimiento de una convención de derechos humanos, como es en nuestro caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, obviamente que está aplicando una norma de jerarquía superior a la de las convenciones de drogas, que no son convenciones de derechos humanos y por lo tanto se encuentran jerárquicamente en un lugar inferior desde el punto de vista normativo. O sea que hay varios argumentos para sostener esto. Pero retomando la pregunta, Uruguay no padeció ningún tipo de sanción, porque aparte era inconcebible que eso sucediera, porque de ser así, primero Naciones Unidas tendría que haber sancionado a los Estados Unidos. Pues Silva, la pregunta que me suscita su última intervención es esto. Aquí en el país, el director de la DIAN, que es una agencia del Estado a nivel nacional para recaudo de impuestos y aduanas, señaló que si legalizáramos la cocaína se podrían recolectar más o menos 22 billones de pesos, que es una cifra importante para el país. Cuando él hizo esa afirmación, acto seguido el ministro de Justicia lo desautorizó diciendo que este gobierno no iba a legalizar la cocaína. Y finalmente, en días recientes le hicieron la pregunta directamente al presidente Petro, quien dijo que no la legalizaban mientras el mundo no la legalizara. ¿Sí? Es una salida pues bastante diplomática, por llamarla de alguna manera. Entonces mi pregunta es si el marco jurídico internacional que usted acaba de señalarnos sobre la marihuana
que hace que los estados tengan un margen de autonomía para decidir entonces qué legalizar o cómo legalizar, sería aplicable al caso de la cocaína, o si el marco regulatorio no posibilita que Colombia dé ese paso de legalizar la cocaína. Se lo pregunto sobre esta droga porque en el país sin duda es pues uno de los renglones económicos ilegales que mueve fuertemente las economías y las violencias del país. Bien, yo creo que en primer lugar tenemos que cambiar el eje en el sentido de que no hablemos de legalizar, sino de regular, que son cosas distintas. Legalización parece implicar algo así como que pasa a ser todas las actividades vinculadas a esa sustancia libres. Y eso no es lo que hizo el Uruguay, ni es lo deseable, ni es lo que querría la comunidad internacional. Estamos hablando de regular. ¿Y qué significa regular? Regular significa establecer canales o mecanismos de vías de acceso lícito para las personas que deseen consumir determinadas sustancias y que a su vez le garanticen el contenido psicoactivo de esas sustancias, que le garanticen pureza, que le garanticen determinados niveles sanitarios imprescindibles y al mismo tiempo que brinden información sobre los posibles efectos de esas sustancias en la salud de las personas, sobre el posible impacto que puede tener sobre las distintas dolencias que las personas padezcan. Esto es, creo que tenemos que hablar de regular, no de legalizar, porque regular implica entonces pasar a tratar a las sustancias psicoactivas o ilegales como tratamos a las sustancias psicoactivas legales. Hoy, las principales sustancias psicoactivas que más están vinculadas con la mortalidad de la población a nivel mundial son el alcohol y el tabaco. Y el alcohol y el tabaco son lícitos, por lo menos en Occidente, y son profusamente consumidos por la población. Y tanto el alcohol como el tabaco están regulados. No es que estén legalizados o liberados, están regulados. ¿Por qué? Porque el Estado hace controles bromatológicos sobre la composición tanto del alcohol, así como los aspectos fitosanitarios de la producción, del cultivo del tabaco y luego de la producción de los productos en base a tabaco. Esto quiere decir que creo que el enfoque que tenemos que adoptar es el de regulación, así como tenemos reguladas otras sustancias psicoactivas que son mucho más perjudiciales para la salud que el cannabis, sobre todo el alcohol. Hoy es considerada la sustancia psicoactiva más peligrosa para la salud de la población, inclusive más peligrosa que la heroína, en vista a el conjunto inmenso de problemas que trae y los daños que acarrea a la salud y el impacto sobre los sistemas de salud. Entonces me parece que tenemos que hablar de regulación. Si hablamos de regulación, esto quiere decir que las sustancias van a pasar a estar bajo el contralor de las distintas dependencias estatales que controlan las sustancias psicoactivas. Esto es, como recién mencionaba, controles de composición, controles bromatológicos, sobre todo información a la población, esto es, políticas de gestión de riesgos y reducción de daños, que la población adulta pueda acceder a estas sustancias sabiendo o teniendo bien claro cuál es la composición de la sustancia que va a adquirir y cuáles son los posibles efectos secundarios o no deseados que puede tener. En ese sentido, me parece que no hay ninguna diferencia ontológica entre la marihuana y la cocaína. Lo que sí tenemos es que pasamos de una droga, una sustancia psicoactiva blanda, a una sustancia psicoactiva que tiene un mayor potencial psicoactivo, si se quiere, que es el clorhidrato de cocaína. Pero desde el punto de vista ontológico, nos encontramos frente a sustancias psicoactivas en general. Entonces yo no creo que haya obstáculos para regular esas sustancias. Y regular implica que haya controles, límites, protocolos de manejo, etcétera. O sea, toda una serie de medidas que adoptamos en general respecto de todas las sustancias que consume la población. Por ejemplo,
buena parte de los psicofármacos tienen una cantidad de efectos secundarios. Hoy la principal crisis que se está viviendo en el mundo en relación con las sustancias psicoactivas se está produciendo en Estados Unidos a raíz del consumo abusivo de opiáceos. Y esta crisis, la crisis de los opiáceos que se habla hoy en Estados Unidos, fue producida por la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica no informó a los usuarios los riesgos que tenían esos opiáceos que se entraron a vender como analgésicos en forma masiva, sin advertir a la población precisamente de los problemas que podía originar su consumo. Entonces, vean ustedes ahí que una sustancia lícita ha generado un problema desde el punto de vista sanitario en virtud de su psicoactividad y ha generado un problema sanitario grave, ya que en Estados Unidos se cuentan decenas de miles de muertos por abuso de opiáceos. Entonces, creo que el tema es la regulación. Y ahí no hay una diferencia ontológica entre una sustancia y otra, sino que lo que tiene que haber es políticas públicas firmes, claras, coherentes, que no solo regulen las distintas etapas vinculadas a la producción de una planta de la cual se extrae una sustancia hasta que llegue a manos del consumidor, sino al mismo tiempo una activa y sostenida política de información a la población. Información, 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 porque solo así es posible lograr consumidores conscientes en base a una política de gestión de riesgos y reducción de daños, lo que implica brindarle a las personas elementos para que tomen decisiones informadas. Creo que ese es el modelo a seguir y creo que por ese camino en el futuro podría seguirse en la comunidad internacional en relación con otras sustancias psicoactivas más allá del cannabis, que es lo que está sucediendo ahora. Creo que lo que está sucediendo con el cannabis va a ser el camino necesariamente a seguir en relación con las demás sustancias psicoactivas que hoy son ilegales, porque el prohibicionismo no ha solucionado absolutamente nada, sino que ha sido un desastre desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista sanitario, como desde el punto de vista institucional, securitario. En definitiva, el prohibicionismo es un invento del siglo XX que fracasó. La humanidad convive con las sustancias psicoactivas. Profe Diego, se le apagó el micrófono. Perdón, lo que decía es que el prohibicionismo es un invento del siglo XX, que la humanidad desde hace milenios convive con todo tipo de sustancias psicoactivas. Y nunca las sociedades se vieron en la necesidad de crear un modelo punitivista tan absurdo como el prohibicionismo. Y el prohibicionismo ha fracasado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Adrián, yo creo que este camino que se ha abierto con la marihuana, en el futuro, no sé si nosotros lo veremos, pero en el futuro necesariamente va a seguir incorporando otras sustancias, porque es el único camino racional para salir de esta ilusión absurda que nos creó el prohibicionismo. Si solo miramos en el siglo XIX, en Occidente se consumían todo tipo de sustancias psicoactivas y a todo nivel. La clase política, los artistas, las personalidades públicas consumían todo tipo de sustancias psicoactivas. Y sin embargo a estos países no se les había ocurrido instaurar ese modelo teocrático, policial, en que resultó ser el prohibicionismo. No olvidemos que a mediados del siglo XIX las principales potencias europeas hicieron la guerra contra China, contra el imperio chino, en las que se llamaban las guerras del opio, para que el imperio chino abriera sus puertas al opio producido por los laboratorios europeos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es tomar un poco de distancia y darnos cuenta de que el fenómeno del prohibicionismo, en términos históricos, abarca una fracción mínima de la historia de la humanidad y que ha sido un fracaso absoluto. Entonces, las sociedades tienen que volver a retomar el control en relación con las sustancias psicoactivas en una forma sensata.
Y esa forma sensata es a través de la regulación. Profe Diego, ya vamos entrando en la recta final del programa porque estos tiempos en los medios de comunicación son muy breves y más con temas de estos tan apasionantes. Ya ustedes llevan unos años implementando el modelo de regulación. Hagamos un tipo de balance brevemente y empiezo por este. Un gran temor de la sociedad, por ejemplo la colombiana, es que la regulación, en el caso de ustedes, la legalización, como le llaman acá, bueno, promueva el consumo, o sea, que se aumente el consumo de cannabis. Y por esa vía también los problemas o los consumos problemáticos. ¿Qué balance tienen ustedes sobre lo que ha pasado con la regulación? ¿Ha aumentado el consumo, los consumos problemáticos? Bueno, en primer lugar, antes que nada, esa es una afirmación absurda. Pues las personas que tienen consumos problemáticos no tienen consumos problemáticos a causa de la sustancia. Tienen consumos problemáticos porque tienen determinados problemas en su contexto vital, ¿sí?, que terminan paliando o intentando resolver o amainar o apaciguar a través de las sustancias psicoactivas. ¿Sí? Esto quiere decir que los consumidores problemáticos no lo son por las sustancias, sino por el contexto vital de cada persona. Y esto queda absolutamente en evidencia porque la enorme mayoría de consumidores de sustancias psicoactivas no son consumidores problemáticos, sino que son consumidores que están perfectamente integrados socialmente. Sin embargo, sí, hay un pequeño grupo de los consumidores de sustancias psicoactivas que son consumidores problemáticos. ¿Pero por qué? Porque tienen determinada coyuntura vital, determinados problemas que no han sabido resolver adecuadamente para sí, y bueno, y terminan en situaciones de consumo abusivo de sustancias. En Uruguay no es posible decir que haya habido incremento alguno del consumo de cannabis tras la regulación. En primer lugar, porque siendo antes una sustancia ilícita, obviamente que no había ninguna estadística ni ninguna fuente viable que pudiera cuantificar cuál era el consumo. Pasa lo mismo cuando se habla en el mundo de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Se dice, ¡ay! Aumentaron los abortos. No, no aumentaron nada. Lo que pasa es que cuando el aborto estaba en la clandestinidad, no era posible cuantificarlo. Se empiezan a cuantificar estas situaciones cuando pasan a cobrar visibilidad y allí sí empiezan a haber datos fiables. Entonces, no hubo ningún aumento del consumo del cannabis, no hubo ningún aumento de la delincuencia vinculada al cannabis. En modo alguno, la sociedad uruguaya, la gente aparecía tirada en las calles o desmayada o drogada. No, absolutamente nada. Hoy por hoy, en mi ciudad, por lo menos en Montevideo, si ustedes salen por las playas, los parques, los paseos marítimos, ustedes van a encontrar a personas tranquilamente sentadas, mirando el mar, tomando mate, como se suele hacer en el Río de la Plata, una persona tomando mate y al costado algunas otras personas fumándose un porro de marihuana, y santas Pascuas, y nadie molesta a nadie porque son acciones de la vida privada que no generan peligro a terceros y en definitiva hacen a la convivencia y el respeto a la autonomía personal de los demás. Esto quiere decir que no hubo ningún problema en la sociedad uruguaya al regular el cannabis psicoactivo. Profesor Silva, ¿Sí? a propósito de los temas que usted nos ha presentado hoy frente a este tema de regulación, le quisiera preguntar si en ese futuro cercano, no solamente pensando en Colombia, que es un país que ya avanza, como lo contó nuestro coordinador académico, el profesor Adrián Restrepo Parra, en esa materia, sino en otros países, esos temas de regulación van a tener que ir acompañados de el espíritu que tenga el jefe de Estado, el gobierno del momento, que en términos básicos para nuestra Latinoamérica se ha inclinado más a la izquierda que hacia la derecha, y se lo preguntamos entendiendo, por supuesto, que vivimos en un péndulo permanente, sobre todo en Latinoamérica, entre izquierdas y derechas, y Europa en muchos casos también van las mismas. Alexandra, yo creo que este no es un tema de las personas que ocupan la presidencia de un país,
ni es un tema de la clase política, es un tema de la sociedad civil. Si en el Uruguay ha habido legislación que hoy por hoy se dice, bueno, más de avanzada, o han habido avances en la ampliación de los derechos de la población, lo han sido en base a la movilización de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que se necesita es una sociedad democrática, plural, respetuosa con las diferencias, instruida, organizada, y solo con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil es que se logran cambios que profundicen la democracia. Y entre esos cambios que profundicen la democracia está precisamente el de empezar a respetar los derechos de las personas adultas que consumen cannabis. Y el abrir la puerta para los usos medicinales y terapéuticos de todas las personas que precisan cannabinoides para mejorar su calidad de vida. Hoy hablamos o vinculamos al cannabis con los jóvenes o con, digamos, los sectores de la población marginales. Dentro de 10 años, cuando hablemos de cannabis, vamos a pensar en los ancianos, porque los cannabinoides, el futuro de ellos, es servir sobre todo de medicinas o productos terapéuticos para aliviar las situaciones de las personas que tienen dolor crónico u otra serie de enfermedades a las cuales la medicina tradicional no ha logrado dar una respuesta satisfactoria. Entonces, yo creo que lo importante en estos temas es que la sociedad civil esté informada. Entonces, información en base a evidencia científica. Dejar de lado todas las mitologías y los prejuicios que circulan en relación con las sustancias psicoactivas y que se reflexione en base a evidencia científica. Y a partir de ahí la sociedad civil organizada, la población, es la que va a impulsar los cambios. Y la clase política no va a tener más remedio que escuchar a la población frente a soluciones que son tan sensatas como estas que venimos hablando. Profe Diego, en ese mismo sentido, mis dos últimas preguntas. Con la experiencia aprendida que ustedes tienen en Uruguay, pues nosotros aquí estamos en un camino en el Congreso de la República para mirar qué modelo de marihuana de uso adulto tener finalmente. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones a tener presentes sobre estas discusiones y el modelo de regulación en el país? ¿Qué podríamos aprender de Uruguay? Bueno, lo primero, yo creo que esto es lo primero y fundamental. Tener presente que la aprobación de una ley es solo el principio. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en una situación en la cual los cuadros políticos, policiales, sanitarios, educativos, vienen moldeados con la ideología emergente del prohibicionismo. Entonces, solo puede avanzarse en la regulación, en este caso del cannabis o de otras sustancias psicoactivas, a partir de mucha información y políticas públicas definidas, claras, con recursos humanos, con recursos materiales, prolongadas en el tiempo, que vayan brindando capacitación e información a todos los sectores de la vida cotidiana o a todos los sectores estatales y no estatales que van a intervenir o que de alguna manera van a tener contacto con estas sustancias psicoactivas cuando estén reguladas. O sea, imprescindible es un cambio de mentalidades. De lo contrario, podemos tener una ley muy bonita, pero que no se va a aplicar porque los jueces, los fiscales, la policía, los médicos siguen mentalmente ubicados en el paradigma prohibicionista. O sea que la principal revolución es sacarnos de la cabeza todas las falacias del prohibicionismo y entrar a basarnos en base constitucional en políticas de gestión de riesgos y reducción de daños, esto es, respetuosas de la autonomía personal de las personas. Entonces yo creo que el consejo principal es ese. Sí, es necesario cambios legislativos, pero además de eso es necesario políticas públicas muy amplias y muy firmes en relación a esto, de capacitación y de información, de educación y de prevención. Porque sin políticas públicas que respalden lo que la ley establece, vamos a quedarnos empantanados en la misma situación en que estábamos prácticamente.
Profesor Diego, a todos nuestros invitados cerramos el programa con esta pregunta. Como somos conscientes, parte de la problemática compromete a los padres de familia, madres, padres, algunos de ellos entran en pánico cuando se enteran de que sus hijos están consumiendo marihuana o están en entornos cercanos a los consumos. ¿Qué le recomendaría a usted a un padre o una madre de familia que se entera que su hijo está consumiendo marihuana? Yo lo que le diría es, si el mercado de la marihuana está regulado, su hijo o su hija van a consumir un producto fitosanitariamente controlado, que no va a estar adulterado ni contaminado, del cual se va a saber exactamente cuál es el porcentaje de principios activos que tiene, por lo cual va a poder resolver adecuadamente todas las situaciones que tienen que ver con esos consumos. Lo que es imposible si se tiene que recurrir al mercado negro, si se tiene que recurrir al crimen organizado, donde además de los riesgos que implica estar en contacto con la criminalidad, también le van a ofrecer otras sustancias que ocasionan mayores riesgos, que están enormemente adulteradas y contaminadas, por lo cual yo creo que lo mejor que puede pasar es que consuman marihuana en un mercado regulado, pues allí la reducción de riesgos en relación con el consumo de esa sustancia psicoactiva, que es la droga blanda por excelencia, se ve enormemente reducida. Yo creo que los padres tendrían que estar mucho más preocupados si sus hijos consumen alcohol que si fuman marihuana. Profesor Diego Silva Forné, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus aprendizajes y experiencia de Uruguay, y esperamos tener una próxima ocasión en la emisora cultural y el Instituto de Estudios Políticos. Con todo gusto, Adrián y Alexander, gracias a ustedes y quedo a las órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Nuestro invitado, profesor Diego Silva, desde Uruguay, acompañante nuestro en este consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Y eso significa, amigos y amigas oyentes, pues que terminamos no solamente el programa de hoy, el 10º de este ciclo, la marihuana más allá de la guerra contra las drogas, sino también el ciclo como tal, que ha sido muy interesante en todo sentido. Nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra. Profe, muchas gracias por acompañarnos durante esta travesía y por supuesto pendientes de otros momentos para contar con usted y sus demás colegas del instituto. Sí, Alexander, muchas gracias a la emisora, al equipo de comunicación del instituto en cabeza de Juliet Guevara, y por supuesto yo creo que el año entrante estaremos sobre estos temas porque, como hemos podido analizar con los invitados, Colombia se está moviendo hacia la regulación o a la legalización, como nos deja aquí el profe Diego Silva, pues un análisis interesante sobre los dos caminos que implican, y muy seguramente esperemos poder estar haciendo algunos programas el año entrante sobre la suerte de la marihuana de uso adulto en el país, o incluso la cocaína, si se dan paso en ese sentido. Y por supuesto son hechos que no solamente en el consultorio, sino también en las franjas informativas, académicas y de opinión tendremos. Un abrazo, profe, que esté muy bien. Muchas gracias, Alexander, y nuestro público. Hasta otra oportunidad. Adrián Restrepo Parra, nuestro coordinador académico de este ciclo, la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. La memoria en video en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Operación Sonora, William González. Les acompañamos desde el Instituto de Estudios Políticos, Juliet Guevara, nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, la invitación para que continúen con toda nuestra programación. Hasta pronto.